Esta es la historia detrás de la historia. El 6 de febrero de 1912, el joven Francisco de Paula Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia y con apenas 21 años, imprimía los primeros 400 ejemplares del Colombiano. Los reclamó en una tipografía de la calle Ayacucho entre las carreras Junín y Sucre, pero esa es solo la conclusión de otra historia, una mucho más íntima y desconocida. En la casa de Ana Cárdenas, que estaba ubicada cerca de la plazuela San Ignacio, se fue versando sobre literatura y periodismo. Doña Ana, como Francisco de Paula la llamaba respetuosamente, era una mujer culta, abierta al mundo. Recibía revistas del exterior, francesas e inglesas, que leía en su idioma original. Era una persona que leía mucho, que también escribía. Ella influyó enormemente en Francisco de Paula, fue en quien estuvo tras de su formación. Ana era una de las pocas mujeres que escribía en ese momento. Se enfrentaba a una sociedad machista que ponía infinitas trabas a las mujeres. Doña Ana escribía apasionadas columnas en el periódico La Defensa. Sus textos, que la familia todavía conserva, se centraban en la búsqueda del bienestar social y en la importancia de la educación. La influencia literaria y periodística caló en Francisco de Paula, concordando en cada uno de los detalles. El joven llegó donde su preceptora y le anunció que quería fundar un periódico. Discutieron largamente sobre la importancia de la prensa y el enfoque que debería tener la publicación, llegando a la conclusión de que tendría cobertura nacional y dándole el inicio a lo que conocemos como El Colombiano, el diario de los antioqueños. Francisco de Paula, en muestra de agradecimiento con su preceptora, le abrió las páginas de su periódico. Fue la primera mujer que escribió en El Colombiano, convirtiéndose en un ejemplo para todas las mujeres que han pasado por el diario. Una célebre canción dice que es injustificado leer un periódico de ayer, pero las historias que guardan estos 95 años de publicación son un testimonio de la vida en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, porque la información es fundamental para moverse en todas las esferas de la vida. Y la evolución histórica puede constatarse también en la maquinaria que permite que las noticias se tallen para siempre en papel. Desde la primera prensa Chandler, pasando por el linotipo hasta las rotativas actuales, la diversificación no ha sido solo tecnológica. Creemos que hay que especializarse por nichos de mercado y produciendo diferentes títulos. En ese sentido, además del colombiano, pues que la publicación clásica, tenemos otra publicación diaria que es el periódico La Chiva, que tiene un tono más popular en la comunicación. El Colombiano es un periódico conservador, sí, por tradición, pero ¿qué se entiende por esa tradición? ¿Y conservador cómo? Claro, eso aludía con la pregunta por relación con el Partido Conservador y la supuesta doctrina que tenga el Partido Conservador. Pero puede entenderse también de una manera muy concreta. Una vez fallecidos los dos patriarcas accionistas, Fernando Gómez Martínez y Julio César Hernández Restrepo, sus respectivas acciones las heredan sus descendientes, quienes difícilmente son capaces de ponerse de acuerdo entre sí. Pero hoy por hoy pues tampoco los mismos descendientes, que ya también son un boleo, de los Gómez Martínez se entienden entre sí. A raíz de esto, cuando Gilinski ofrece comprarles las acciones, el riesgo es grande, porque hay gente en la familia dispuesta a vender. Juan Gómez Martínez, primer alcalde electo de manera popular en Medellín, embajador y un montón de cosas por el Partido Conservador, como lo fue su propio padre Fernando, quien no es hoy por hoy el patriarca de los Gómez Martínez en todo caso, se dio a la tarea de buscar empresarios más afines ideológicamente a su persona y a su familia para venderles a ellos sí las acciones. Y les vendieron un porcentaje determinado de acciones a una serie de alrededor de 36 personas entre naturales y jurídicas que acordaron cláusula de reserva. El periódico El Colombiano fue fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez,
con un capital de 300 pesos y con el objetivo de servir a la causa conservadora, mas no como un apoyo incondicional a los partidos políticos. La primera edición contaba con una sola hoja, 13 anuncios y sin ninguna noticia. En 1976 se le añadieron las primeras imágenes en color y en 1980 el contenido cambió de 8 a 6 columnas. La primera edición, ejecutada en una prensa Chandler, fue de 400 ejemplares. Cada uno costaba 3 centavos, era tamaño tabloide, de 4 páginas y circulaba los martes y los viernes. En diciembre de 1929 se avisoró un nuevo horizonte para el colombiano. Julio C. Hernández y Fernando Gómez Martínez, en compañía de otros socios, decidieron comprar el periódico y comenzaron la negociación con los propietarios de ese entonces. Julio C. Hernández y Fernando Gómez Martínez, dos personajes que hicieron historia en el periodismo al imprimirle al colombiano principios, convicciones e ideales muy sólidos que se mantienen a través del tiempo. En 1947 a 1963 se alternaron la dirección del colombiano Juan Zuleta Ferrer y Fernando Gómez Martínez. Su labor fue tan destacada en la historia de este diario que ambos recibieron el premio María Moores Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia de los Estados Unidos. En 1963 el director definitivo fue Juan Zuleta Ferrer, quien orientó los destinos de esta casa periodística hasta el 14 de octubre de 1984, cuando falleció. El 25 de octubre de 1984, el nuevo director fue Juan Gómez Martínez y el 23 de noviembre de 1991 inició como directora Ana Mercedes Gómez Martínez y como gerente el doctor Luis Miguel de Bedut Hernández. Ningún periódico, ni en Colombia ni en el mundo, es tan imparcial como declara a partir del modelo desarrollista estadounidense que distingue área noticiosa de área de opinión. Por lo demás, cuando acaba la Guerra Fría, se disuelve la Unión Soviética, cae la cortina de hierro, en fin, y Francis Fukuyama desde Estados Unidos ingenuamente declara el fin de las ideologías, ocurre algo bien curioso. Ocurrió una desorientación tanto de las derechas como de las izquierdas. Esto en el caso del periodismo nacional se traduce en que no hay una consistencia doctrinaria de conservatismo. ¿Qué entiende ellos por conservatismo? ¿Y qué postura toman frente al Partido Conservador? No tienen idea. De la misma manera que El Espectador, que es otro periódico fundado en Medellín, un periódico nacional fundado en Medellín, también centenario, no tiene idea doctrinaria de qué entiende por liberalismo, y mucho menos pues, su relación frente a la supuesta doctrina que tenga el Partido Liberal. Es raro ver a uno de los miembros de las familias dueñas de los periódicos nacionales en los cargos directivos, gerencia, dirección de los respectivos periódicos, o aún incluso como miembros de juntas directivas, pues se tiene que... los periodistas no son propiamente familia, no son hijos de los dueños, son gente venida de distintas procedencias sociales y educativas, pero que en efecto están sujetos a cierta orientación más o menos irreflexiva, más o menos tácita. En 2010 se decidió la compra de una nueva tecnología de impresión, soportar una máquina suministrada por el fabricante alemán Manroland, con el fin de ampliar la capacidad de producción de impresos, modernizar la presentación de los productos y posibilitar la diversificación del negocio a través de múltiples formatos, producción de revistas y productos full color. En el año 2013, la directora es Marta Ortiz Gómez, quien está al frente de las decisiones periodísticas en la actualidad, convirtiéndola en un individuo importante respecto a los impactos que debe tener el periódico. En 2019, y tras la adquisición de los Gómez del 100% de las acciones de la empresa, la gerencia general fue asumida por Pablo Gómez Mora, ingeniero electrónico con maestría en administración de la Universidad de Cambridge y 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de información y telecomunicaciones.
El colombiano en cuanto a empresa tiene el discurso habitual, hoy por hoy norma, del grupo empresarial antioqueño, y que abandera con fama de capitalismo consciente y sus distintas variaciones o adjetivos para tratar de establecer una relación afectiva o carismática y cotidiana con los empleados, en lugar de relaciones más estrictamente racionales, críticas y abiertas, o como las que implicaban otrora los sindicatos. Precisamente, no a raíz de este tipo de discursos del capitalismo consciente, pero sí reforzado por ellos, me parece que los oficios relacionados con el periodismo son muy precarizados, y una cosa que debería mejorar este periódico y muchos más son las condiciones laborales, o algo sustancial, estar a la altura del periodismo internacional, aún bajo el modelo gringo, para poder que aquella imparcialidad inalcanzable, pero que tanto cacarean, tenga algo más de sentido. Qué bueno tener El Colombiano desde 1912. El Colombiano es un periódico generalista y de carácter regional. Desde su fundación ha tenido como pilar la defensa de los principios conservadores. El Colombiano se ha posicionado como líder en la ciudad de Medellín y es el principal diario regional de Antioquia, siendo uno de los más influyentes en las personas. Pero esto no evita que publiquen las noticias con total veracidad. Su intención es comunicar e informar lo que pasa día a día en cada uno de los ámbitos que ellos cobijan en sus informes, desde noticias deportivas hasta políticas. Tan grande ha sido su impacto en los antioqueños que han decidido abrir un hermanito de su periódico. El Cubo es un diario más económico y más popular, el cual también navega por los hogares colombianos cada mañana. Esto refleja el gran impacto que ha tenido el colombiano en nuestro país desde sus inicios hasta ahora.